Hola, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Y lo que vamos a hacer hoy día va a ser este ejercicio. ¿Dónde está? Nos faltaba, ¿no? El 6, hicimos solamente uno, el 7 también nos faltaba hacer. Entonces, a ver, veremos la altura y el área de la superficie de un silo, dice. Ya, vamos a hacer ese. Ya. Ese igual lo tengo resuelto en el cuadernillo, que es esto. Entonces, también lo tienen acá en lo que les ha pasado al docente, ¿no? Que prácticamente es lo mismo que está acá. Entonces, ¿qué nos pide acá en este ejemplo? Ejemplo 4.1. Ya, a ver, antes de empezar, creo que hay dudas en cómo guardar en un archivo script, ¿ya? Algunos, por ejemplo, no sé, si estaban haciendo, por decirles, ¿no? La derivada, digamos, sims x, donde mi función es x al cuadrado o x al cubo más 2 por x al cuadrado, digamos, ¿no? Más 5, digamos, o más 4. Sabemos que la derivada es derivada de la función respecto de x y ponemos el número de derivada, digamos 3. Entonces, creo que ustedes han intentado guardar esto, ¿no? Lo hago coser. Han intentado guardar esto. Creo que han hecho acá guardar como, y le vamos a guardar acá, digamos, en la sesión 5, 20 de mayo de 2021. Aquí, digamos, derivada, vamos a ponerlo, ¿no? Y lo han guardado. Pero cuando se han ido acá a esa carpeta, estaba acá, ¿no? Vamos a ver la extensión de archivo .m, ¿no? Entonces, una forma de abrir era venirse acá open, buscar su archivo, ¿no? Derivada. Ya, en este caso, ya me está guardando esto. Qué macana. Vamos a cesar, así, nuevamente, ¿no? Que han hecho es control S y lo han guardado. Sesiones, sesión 5, y vamos a ponerle, no sé, ejemplo derivado, ejemplo D. Lo han guardado y les guardaba así, ¿no? Como ejemplo D. Luego han querido acceder a esto. Open, ¿no? Nuevamente al mismo lugar. Lo han abierto. Open, derivado. No, digamos que sí. No, y no les apareció nada, ¿ya? Entonces es porque no lo han guardado en un archivo script. Entonces lo que yo siempre les decía era, vénganse a new script, acá pongan todo el código. A ver, vamos a repetir el código. Entonces ese código que han hecho, guárdenlo acá, guárdenlo. Y esto en save, guardar control S o save all, cualquiera. Lo guardaba, ¿no? Con un nombre, no sé, con el nombre que gusten, ejemplo, archivo 2, ejercicio 5, no sé, con el nombre que gusten. Lo guardaban y le ponían guardar. Y para abrir no se abre directo, no es que vengan y le van a dar doble clic izquierdo, no. Lo mejor siempre es venirse al MATLAB, venir a open y buscar su archivo, ¿no? Digamos ejemplo, y abrirlo, ¿no? Y de esa forma van a abrir el archivo, ya es para guardar. Entonces yo acá en la ventana de comandos escribo el nombre del archivo, se va a ejecutar todo este código, ¿no? Digamos ejer. Ya, ¿por qué no me da? Porque no está la dirección, ¿no? Esto ejer lo he guardado en la carpeta de la clase 5 o la sesión 5. Entonces tengo que redireccionar. Entonces vengo acá, disco D, computación para ingeniería, curso MATLAB, sesiones, sesión 5. Ahí está, ¿no? Ahora recién escribo
proteger y me va a dar el resultado de esta operación. ¿Ya? Entonces siempre guarden por acá, guardar, y abran de acá, ¿no? Open los archivos .m, que son los archivos de tipo script del MATLAB. ¿Ya? Solo eso que estaban preguntándome. Entonces continuamos. Este ejercicio del silo, ¿qué les pide? Les dice: un silo de una estructura cilíndrica posee un radio R. ¿Ya? Ese radio R minúscula, fíjense, es el radio de la parte cilíndrica, ¿no? Acá en nuestro silo tenemos dos partes, una parte cilíndrica, vamos a ver, ¿no? que es todito esto. Ay, qué mal pulso. Y acá, ¿ya? Es la parte cilíndrica, ¿ya? Y también posee una parte semiesférica, ¿no? Acá dice una parte superior esférica, ya, semiesférica o esférica, acá. Esto. Entonces, el radio R es para la parte cilíndrica, es el radio, ¿no? De acá, acá. Es el radio de la parte cilíndrica. Y dice que en la parte superior, o sea acá, vamos a hacerlo con negro, donde termina el cilindro, digamos, hasta donde está la parte semiesférica, es R mayúscula. R mayúscula. ¿Qué más? Dice: la altura de la porción cilíndrica es h. De la parte cilíndrica es h. Ahora, ¿qué me pide? Me dice escribir un fichero script que determine la altura h, esta altura h, a partir de los valores de R minúscula y R mayúscula y del volumen, me dice. Entonces, ¿qué me está dando de dato? Me está dando el radio de la parte cilíndrica, el radio de la parte esférica, y me está dando el volumen, ¿ya? El volumen total de esta figura, ¿no? O este sólido. Está dando el volumen total. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide la altura h. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos encontrar ecuaciones en función de R minúscula, R mayúscula y el volumen total de esta figura. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que hacer. Simplemente es poner ecuaciones y despejar. ¿Ya? Entonces, acá me dice: además, el programa debe calcular el área de la superficie del silo, ¿no? Debe calcular el área de la superficie. Los datos conocidos son R, 30 pies, el radio de la parte cilíndrica, R igual a 45 pies, el radio de la parte semiesférica de arriba, y el volumen de 120.000 pies cúbicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Primero necesitamos el volumen. Acá dice volumen cilindro. El volumen solamente, a ver con otro color, solamente de esta parte, ¿no? De eso. Entonces, el volumen de un cilindro, ¿cuánto es? Es pi por radio al cuadrado por h. Es el volumen de un cilindro. ¿Ya? Entonces, fórmula directamente. ¿Qué más? Me dice: el volumen del techo semiesférico se obtiene a partir de esto. Entonces, el volumen de un techo semiesférico es 1/3 por pi por h al cuadrado, 3r menos h minúscula, ¿ya? A ver un cachito. Entonces, ¿qué es h? Vamos a hallar acá, aunque no está explicado esa parte. H es todo esto. A ver. Eso es h, ¿no? H. ¿Ya? H. ¿Qué me dice? Que h es R. Ya sabemos que R, fíjense. ¿Cuál es R? Es este radio, ¿no? El radio de la parte semiesférica o esférica, como indica acá, ¿no? La parte de arriba. Eso es R. También R es todo esto. A ver, R menos R, allá. No me estoy confundiendo, denme un cachito. Esto es R. Ya, vamos a hacerlo con este color fucsia. Esto es H, ¿ya? Es H. Eso es H, ¿ya? Y R es todito esto. O también puede ser todito esto, ¿right?
llegaría a ser lo mismo. De la parte esférica, eso es R mayúscula. Entonces, si de acá a acá es R, ¿cómo consigo H? H sería este R mayúscula menos esta distancia, ¿vale? Entonces acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a dibujarlo acá. Un triángulo, el ángulo está acá. Entonces, ¿a qué es igual el seno de esto? El seno, vamos a escribirlo acá. El seno de ese ángulo alfa es el cateto opuesto, ¿no? El cateto opuesto sería esto. Sobre, vamos a poner hipotenusa, vamos a poner y vamos a poner x. Entonces, el seno de alfa es x sobre h. El coseno, aquí es igual, es cateto adyacente, o sea, y sobre h, ¿no? Pero no le pondremos h, le vamos a poner lo que realmente está acá. R. Entonces, fíjense, este es y. Entonces yo de acá tengo que despejar y de esta ecuacióncita. Ya vamos a borrar esto que no nos sirve. Entonces, si despejo de acá, ¿qué me va a dar? Me va a dar R por el coseno de tita. Ya, dame un cachito. ¡Mabel! Ya, entonces les decía. Aquí va a ser igual a h, va a ser este R mayúscula menos este Y minúscula. Entonces acá dice R mayúscula menos, despejando Y que tengo R por el coseno de tita. De ahí sale esta ecuación de h. Vamos a borrar esto. Ya, de ahí sale la ecuación de h. Dice, y tita se obtiene a partir de la siguiente expresión. Para hallar este ángulo podemos conocer dos catetos y podemos determinar, ¿no? Acá dice seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. R sobre R minúscula sobre R mayúscula. ¿Por qué hace esta relación? Porque tenemos de dato R minúscula y R mayúscula. Entonces, haciendo seno inverso, ya tenemos el ángulo, ¿no? Ya tenemos el ángulo. Entonces, de ahí sale esta expresión. Entonces, luego, ¿qué dice? Utilizando la ecuación de arriba, o sea, esta ecuación de la altura h de la parte cilíndrica se puede expresar de la siguiente forma. La altura h de la parte cilíndrica me dice que es el volumen total menos el volumen del techo. ¿Ya? El volumen total, a ver, ¿cómo les explico esto? Yo tengo acá una parte cilíndrica, ¿ya? Y acá tengo de esta forma, ¿no? Lo pondremos así como un sombrerito, ¿ya? Pero sabemos que es medio circular igual. Entonces tenemos esto. Entonces el volumen total es igual a la suma pues de los dos, ¿verdad? Y si yo solamente quiero hallar el volumen del cilindro, aquí va a ser igual el total menos el del techo, ¿verdad? Entonces si digo volumen, acá está como volumen simplemente, ¿ya? Pero es el total. Entonces volumen total menos el volumen del techo, ¿verdad? Aquí está techo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la ecuación del volumen del cilindro. ¿Ya? Me los voy a mostrar acá. He buscado volumen del cilindro. Aquí está. Pi por radio al cuadrado sobre, perdón, pi por radio al cuadrado por h. Pi por radio al cuadrado por h. Entonces esta ecuación yo pienso que hubiera estado mejor escrita así. El volumen del cilindro es igual a volumen total menos volumen del techo, ¿no? Obviamente reemplazando esto que les acabo de mostrar de pi por radio al cuadrado por h.
pi por radio al cuadrado por h, hubiéramos tenido lo siguiente: pi por radio al cuadrado por h igual a b menos volumen del techo. Y de acá recién hubiéramos despejado h, ¿no?, que nos va a dar esta ecuación. De ahí sale la altura h. ¿Ya? Entonces borramos esto. Entonces esta ecuación ya se entiende. Luego, ¿qué me dice? Me dice: el área de la superficie del silo se calcula sumando el área de la parte esférica y el de la parte cilíndrica. Entonces, como son dos partes, simplemente tengo que sumar la parte cilíndrica de abajo y la parte esférica de arriba, ¿no?, para hallar la superficie. Entonces, la superficie está dado por estas fórmulas, ¿no? 2 por pi por h y 2 por pi por r por h. Son simplemente fórmulas y simplemente es eso. Entonces, ¿qué nos pide a nosotros? Es hacer todo esto, ¿no? Todo esto que hemos ido deduciendo nos pide en el MATLAB. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos el ángulo, ¿no? Y el ángulo lo hemos definido acá, que era seno inverso es igual a ver, tita es igual a seno inverso, ¿no?, la menos 1 de r sobre r mayúscula. Eso es el ángulo alfa, ¿no? De acá despejando, ¿no?, alfa tita, despejando tita tienen seno inverso de r sobre r mayúscula. Entonces eso usamos en el MATLAB. Decimos el tita es igual a arcoseno, o es lo mismo que seno inverso, de r sobre r, ¿no? R minúscula sobre r mayúscula. Entonces, ¿qué más? Necesitamos definir h, que me dice que es r sobre r por 1 menos coseno del ángulo. Aquí está. R es r menos r por 1 menos coseno del ángulo. Aquí está, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Definir el volumen del techo, ¿no?, que está dado también por esta fórmula. Copiamos. Luego la altura, ¿no? ¿Qué altura? Esta alturita, ¿no? Volumen total menos volumen del techo sobre pi por radio al cuadrado. Ahí está. Luego la superficie, ¿no? La superficie del cilindro más el techo. 2pi. Acá lo han sacado como factor común 2pi. Entre paréntesis r por h más r por h. Ya. A ver, 2 por pi, ¿está bien? R por h más r por h. Y acá parece que está faltando una r, ¿no? Y lo único que hace al final es mostrar el resultado, ¿no? Ya le habíamos visto este código de fprint, donde poníamos primero lo que es el texto que quieres mostrar. Digamos, la altura h es, pones porcentaje y pones f, ¿no? ¿Qué era f? Era cómo nos va a mostrar el resultado, ¿no? En este caso f es en decimal, ¿no? Podíamos mostrar en notación científica, exponencial, pero esta f es notación decimal. ¿Ya? Entonces, coma, y muestras el resultado que es h, ¿no? H. Entonces, simplemente eso hay que hacer. ¿Ya? Y acá dice, el área de la superficie del silo es, entonces esto era la altura, pero el área de la superficie la hemos calculado con s, ¿no? Entonces el área de la superficie del silo es, nuevamente en decimal, acá podemos poner la unidad, digamos, pies cuadrados. O sea, no es la unidad de esto, sino es el texto que va a ir después de este. O sea, acá va a decir el área de la superficie es, digamos que me salga 100, ¿no? 100.5, digamos. 100.5, y al lado de este resultado me va a aparecer pies cuadrados. Eso significa. ¿Ya? Entonces acá es básicamente copiar, ¿no? Lo mismo que yo tengo acá. ¿Qué es esto? ¿Ya? Para no perder tiempo, porque vamos a copiar. Ya hemos deducido dónde sale todo. Nos lo vamos a copiar. Entonces acá vamos a New Script. ¿Ya? Entonces venimos acá. Vamos a poner los comentarios para que no nos perjudique.
Listo, ¿no? Programa para calcular la altura y el área de una superficie del silo. Entonces, ¿qué calcula? El ángulo, ¿no? Vamos a poner acá. Calcula el ángulo θ en función de R y R. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué hace? Calcula la altura H. Acá calcula el volumen del techo, ¿no? El techo. Acá calcula la altura del cilindro. Sabemos que H es la altura del cilindro. Y acá calcula la superficie del silo. Aquí muestra el resultado de la altura. Y acá muestra el resultado de la superficie. Entonces básicamente hace eso, ¿no? Entonces simplemente son fórmulas que ya hemos deducido, ya saben cómo hacerlo. Acá el fprint es el mismo que hemos utilizado el día de ayer. Poníamos el mensaje acá, poníamos porcentaje, la notación decimal en este caso. Acá el texto que va a acompañar al resultado. El resultado es H y al lado de H le va a acompañar pies. Acá ustedes le pueden poner la unidad que va a salir en el resultado, ¿no? Tal vez lo están haciendo en metros, entonces le pueden poner una M o metros. Es un texto que acompaña al resultado. Lo dejaremos en pies, ¿ya? Acá me aparece slash invertido, ¿ya? ¿Qué es ese slash invertido? Es un salto de línea, es como un numeral 13 en el Delphi. O sea, cuando ustedes escriben acá, para no escribir al lado, hacen un salto de línea, pasan a la siguiente fila, ¿no? O a la siguiente línea, y ahí recién van escribiendo el siguiente código. ¿Ya? Entonces, ¿para qué está haciendo esto? Porque me va a mostrar primero la altura H es, no sé, 100 pies. Y para que no me escriba acá al lado, ¿qué hace? Hace un salto de línea a la segunda fila y me escribe el área de la superficie del silo es, muestra el resultado, pies cuadrados. Es lo que hace, ¿ya? Pero hay algo muy importante acá. Si se dan cuenta, las ecuaciones están en función de R minúscula, R mayúscula, ¿qué más? Y en función ¿de qué más? En función del volumen, ¿no? Aquí está. Porque volumen de techo está definido acá, que también está en función de R y H, ¿no? Pero H está en función de R y θ, y θ está en función de R minúscula y mayúscula. Entonces necesitamos R minúscula, R mayúscula y el volumen, ¿ya? Eso es lo que nos decía el ejercicio, ¿no? Nos decía, el programa debe calcular el área de la superficie del silo. Los datos conocidos son 30 pies, 45 pies y 120.000 pies cúbicos. Entonces hacemos eso. Guardamos esto. Vamos a guardar todo. En sesión 5 está bien. Lo vamos a guardar con qué nombre. Este ejercicio pertenece, a ver, al número 6, ¿ya? Le voy a guardar ejercicio 6A. Ejercicio 6A. De esa forma. Todo con minúscula. Ejercicio 6A. Guardar. Listo. Entonces, no tenemos que hacer esto. Ejercicio 6A. ¿Por qué no debemos hacer esto? Porque acá nos falta datos. R minúscula, R mayúscula y volumen. Entonces, ¿qué nos va a aparecer? Error. ¿Qué nos dice? Defina la variable R. Define la variable R, ¿no? Porque R te sirve para calcular θ, ¿no? Con arcoseno calculas θ. Entonces necesitamos el valor de R, ¿no? No solamente de R minúscula, sino R mayúscula y el volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Primero definimos eso. Decimos R minúscula es igual a, me dice 30 pies. Entonces 30. Punto y coma para que no me muestre. R mayúscula es 45. Enter. Ahí está 45. Y volumen 120.000. Y volumen 120.000. Enter. Listo, ya está.
Ya tengo los datos. Recién debo ejecutar mi archivo, ¿no? Ejercicio 6A. Enter. Ahí está, me dice. La altura H es menos 1.76 pies. El área de la superficie del silo es 2907 pies cuadrados, ¿no? Acá cuánto me sale. 64.73, ¿no? Acá el volumen es 200.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Acá está mal, ¿no? No nos puede salir negativo, menos 1.76. Acá es 12.000. Debe ser por el coso, ¿no? Acá es 120.000, yo me he equivocado. Vamos a borrar eso. Clear CLC R30, R45 y nuestro volumen. Aquí cuánto le ha puesto para que veamos. Si es el mismo, 200.000 le ha puesto. 200.000, ahí está. Y recién ejercicio 6A. ¿No? Ahí está, 64.73 y 15.440. Ahí está lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué les puede variar acá en su práctica? Prácticamente nada. Nuevamente este ejercicio ya está resuelto, ¿no? Todo esto no va a cambiar para nada. Lo único que cambia son estos datos de acá. R minúscula, R mayúscula y volumen. Entonces, fíjense, me dice el volumen de un depósito de agua, me dice radio superior 35. El radio superior sabemos que es R mayúscula. Aquí está, ¿no? Radio superior, R mayúscula. ¿Qué más? Radio superior dice que es a ver dónde estábamos, acá, ¿no? Encontrar la altura y superficie de un silo. Dice datos R siles. ¿Cuánto sería? 7 más 10, dice 17. Entonces yo pienso que siles es su primer apellido más 10. Entonces el radio R es el de abajo, ¿no? R minúscula 17 y R mayúscula Giselle más 20, 26. Y el volumen de agua es su primer apellido o su segundo, no sé. 40 por 1000. ¿Ya? Entonces esto es 4, le aumentan un 0 y lo multiplican por 1000. Entonces eso, a ver, haremos con este ejemplo, ¿no? Lo único que deben hacer es, fíjense, clear CLC, definir R minúscula 17, R mayúscula 26, ¿no? 17, 26, y el volumen 40.000. Listo. Ejercicio 6A. Ahí está, ¿no? La altura es tantos y la superficie es tantos. No tienen que hacer nada más en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, si en su examen el ingeniero lo cambia, lo único que va a cambiar va a ser esto. Entonces, si el ingeniero les da este ejercicio en su examen, es regalito, ¿no? Es regalo porque todo ya está hecho. Lo único que tienen que hacer es esto y listo, nada más. Preguntas de este ejercicio. A ver, dice Zudi pregunta: las prácticas que realizaremos tenemos que copiarlo en script y guardarlo para poder leerlo. Solamente los que están en script, ¿ya, Rudy? No todos, o sea, puedes guardarlo tú para tenerlo, ¿no? Porque tú sabes que si haces una derivada, un límite, se pierde, ¿no? Pones el código y se va a perder, pero si tú quieres tenerlo en un archivo .m, un script, lo puedes guardar, pero para la práctica tienes que presentar de esta manera. ¿Dónde está? Les voy a pasar este ejemplo de presentación de MATLAB para que lo tengan. ¿Dónde está prácticas? Práctica hecha. Aquí está. ¿Ya? De esta forma, ¿no? La determinante, fíjate, acá está, no está en script. Tienes que mostrar todo el código.
Pero esto tú lo puedes guardar en un script para ti. Pero si el ejercicio no pide script, no lo guardes en script. O sea, no lo muestres acá en tu documento como script. Mostrarlo así tal como está. No, por ejemplo, acá este ejercicio de la matriz, la inversa de la matriz, no son script. Derivada tampoco. Los que son script son los que ya son ejercicios de aplicación. No, eso tampoco es script. ¿No? Por ejemplo, este desplazamiento de una viga en voladizo, este sí es script, ¿no? Te dice, ¿no? Este fichero se ha guardado, entonces esto ya es script, pero igual tienes que mostrarlo acá todo el código. Esto también es script. Esto no es script. Cálculo de polinomio no es un script. Centroidario compuesta sí es un script, ¿no? De esta forma tienen que hacerlo. Y vamos a hacer ahorita esto, nivel de un depósito de agua. Igual es un script. ¿Ya? Entonces, si gustan lo guardan todo en un script para que lo tengan, pero lo que es en script lo presentan y lo que no, solamente como es. No lo cambio. ¿Ya? Preguntas de este ejemplo. No, creo que está claro esto. ¿No? Lo único que deben hacer es esto. Poner los tres datos, llamar a su archivo, en este caso ejercicio 6A, y ya les bota el resultado. Esto yo los voy a pasar igual, los voy a pasar como ejercicio 6A para que ya lo tengan. Les repito nuevamente, para que el docente no piense que se han copiado, traten de hacer su práctica de manera original. ¿Ya? No copien así como está, como lo estoy enviando. No hagan esto, copien, peguen en su MATLAB y le sacan captura y lo entregan. No, denle un formato particular de ustedes, ¿no? Por ejemplo, acá yo le he puesto todo el enunciado. Otro tal vez solamente ponía acá lo que les pedía, ¿no? Determine, no sé, H y volumen, listo. No ponía todo esto, no ponía todo esto, directamente estito. Una opción, ¿no? Con colores también, fíjense, lo he puesto con colores. ¿Ya? ¿Por qué? Tal vez han debido escuchar, ¿no? Porque a otras personas les considera si lo han hecho con colorcitos. Y a otro que ha hecho de la misma manera y lo ha hecho con lápiz, no le considera. Porque si tú ves dos trabajos iguales y uno que está de esta manera, digamos, con colores, y otro que está en blanco y negro, ¿a quién le puedes creer, digamos? ¿No? Cuando tú hacías ese examen manual, uno hacía con colorcitos y otro hacía con lápiz. Entonces, el ingeniero piensa que el que hace con colorcitos lo ha hecho, o sea, lo ha hecho él, ¿no? Y el que lo ha hecho con lápiz se ha copiado, digamos. O lo ha hecho con lapicero, no importa, se ha copiado. Entonces, el que lo hace más original, entonces tiene más oportunidad de que su ejercicio esté bien, ¿no? No piense que se ha copiado. Ya una recomendación. Entonces pasamos al siguiente. Entonces este ejercicio número 6 ya estaría resuelto. Listo. El 7, ¿no? Me dice un volumen de un depósito de aguas radio superior y radio inferior. Este vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Porque hicimos ya la mitad, ¿no? Entonces para este ejercicio necesitamos aprender. Les voy a mostrar. ¿Dónde está? Ay, creo que no lo tengo acá, pero de todas maneras les voy a mostrar acá. Aquí está resuelto para esto. ¿Ya? Este es un tanque, como un tanque elevado, ¿no? Es un nivel de depósito de agua. Pero para este ejercicio, aparte de todo lo que hemos visto, necesitamos aprender a utilizar la estructura if, ¿no? Aquí está, if. ¿Ya? Y cómo se utiliza la estructura if. Entonces vamos a aprender eso ahorita. Entonces vámonos a nuestro cuadernillo. Vamos a la parte de programación. Ya se pasó. Ah, no, acá está.
¿ya? Entonces, lo único que habíamos aprendido en la parte de programación en el MATLAB es esto, ¿no? Leer datos, procesar y mostrar un resultado. Aparte del this, hemos aprendido la otra funcioncita, ¿no? Que era esta, la f, fprintf. ¿Ya? Entonces, es lo único que habíamos aprendido, pero necesitamos aprender la toma de decisión, ¿no? O estructura condicional. Nuevamente voy a hacer recuerdo lo que han visto en el principio del semestre. Esto. Ustedes tenían dos caminos, sí y no. Es una toma de decisión. Si la condición, ¿no? Que la condición es esta, la que está dentro del rombo. Si la condición es verdadera, si va por un camino de sí. Y si la condición era falsa, si va por un camino de no. ¿Cómo se interpreta eso en el MATLAB? Entonces, ustedes en el MATLAB ponen la palabra reservada if, ¿no? If, y al lado ponen un espacio y al lado ponen la condición. La condición es lo que entra dentro del rombo, ¿no? Condición. Entonces, si esta condición es verdadera, va a ejecutar esta tarea, ¿ya? Va a ejecutar esa tarea. ¿Y qué pasa si la condición es falsa? Acá está el completo. Entonces, si la condición es falsa, se va a ir por un camino de no, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta que sea la tarea 1. Y si es falso, que haga una tarea 2. Esto se presenta en MATLAB de la siguiente manera. If, la condición, si la condición es verdadera, ejecuta la tarea 1. Si no, else, ¿no? Que significa si no, va a ejecutar la tarea 2. Entonces, tarea 2. ¿No? Y end, este end es para cesar el if. ¿Ya? Entonces, de esta manera funciona lo que es el if else. El if else. Entonces, nuevamente, hagamos un ejemplo. ¿Ya? No solamente miremos esto, hagamos un ejemplo. Vamos a hacer acá un archivo script, new script. Vamos a hacer acá ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? De notas. ¿Ya? Entonces, lo que he hecho en Delphi, lo mismo voy a hacer. ¿Ya? Voy a pedir inicialmente que me introduzcan una nota 1. ¿Ya? Le voy a mandar un mensajito. ¿Ya? Le voy a decir, este programa sirve para calcular si un estudiante aprobó o reprobó. Listo, estoy mandando un mensaje. ¿Qué más? Entonces voy a hallar la nota 1 y voy a decir input, ingrese su nota 1. Listo. Punto N2, input, ingrese su nota 2. Listo, ya tengo nota 1 y nota 2. Promedio. El promedio es N1 más N2 entre 2. Ese es el promedio. Y yo voy a mostrar el promedio. No, el promedio, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar si ese promedio es mayor o igual a 51. Entonces digo, if el promedio es mayor o igual a 51. Entonces para eso necesito un símbolo de mayor. Ya no lo tengo acá, voy a sacarlo del Word, insertar, símbolo, más símbolos, mayor, control X. ¿Ya? Entonces, si ese promedio es mayor igual a 51, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aprobado, ¿no? ¿Ve? Entonces, podemos poner acá una variable, respuesta, igual, entre comillas, aprobado, punto y coma. Else, ¿no? Si no, entonces la respuesta es reprobado. Y si eso, el if, ya está. Entonces, hallo el promedio, digo, ¿el promedio es mayor o igual a 51? Sí.
Entonces la respuesta es aprobado. Si el promedio no es mayor o igual a 51, o sea, no cumple, entonces la respuesta es reprobado. Listo, lo muestro. F', muestro de acá y digo, el estudiante, vamos a ponerle, tiene una nota de, le vamos a poner porcentaje F, ¿de qué? Le vamos a poner de P, ¿no ve? Ese es F', nuevamente. Fíjense, el estudiante tiene una nota de P, ¿no ve? ¿Qué es P? Es el promedio. Entonces acá, el estudiante tiene una nota y a ver qué podemos ponerle. Y se probó. Ya, le ponemos eso. Y porcentaje F, respuesta. Listo, .com. Lo guardamos. Lo vamos a poner acá. ¿Qué ejemplo es? Ejemplo 8, ¿no? ¿Por qué he puesto aquí práctica? No importa. Ejemplo 8. Ejemplo 8. Ya está. Ya, entonces probemos. Y aquí, pero parece que no va a dar, pero veremos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos ejemplo 8, que es el nombre de mi archivo. Entonces, ¿qué dice? Este programa sirve para calcular si un estudiante aprobó o desaprobó. Ingrese nota 1, 100. Ingrese nota 2, 50. Entonces, ¿qué dice? El estudiante tiene una nota de 75, 65, 80, 82 y 79, ¿no? Está apareciendo varios resultados. ¿Ya? Y no me muestra si has aprobado o aprobado, ¿no? ¿Eso por qué? Porque si notan respuesta no tiene un valor numérico, tiene un valor de tipo cadena, ¿no? Vamos a comentar esto, control S, vamos a borrar esto. Nuevamente ejemplo 8. El programa sirve para calcular si un estudiante aprobó o desaprobó. Entonces 80 y 70. Un promedio de 75. Entonces me falta mostrar si el estudiante ha aprobado o desaprobado. Entonces le vamos a poner acá el fprint, pero no le vamos a poner esto. Ya directamente así. Clear CLC. Ejemplo 8. 80, 90. Ya, no me muestra, ¿no? Entonces, conclusión. Fprint no sirve para mostrar texto. No sirve. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nada, no poner esto. Poner directamente respuesta. ¿Ya? Entonces, el estudiante tiene una nota de control S, clear, CLC, ejemplo 8. 100 y 30 digamos. Ahí está. Este programa sirve para calcular nota 1 100, nota 2 30. El estudiante tiene una nota de 65 y la respuesta es aprobado. ¿No? ¿Qué pasa si es el otro caso? Ejemplo 8, 40 y 30 digamos. El estudiante tiene una nota de 35 y es reprobado. ¿Ya? Entonces lo más importante acá es esto del if. Repito, si esta condición que está remarcada es verdadera, ejecuta este código, ¿no? Que va a ser aprobado. Si esta condición es falsa, ejecuta este otro código, ¿no? Que es reprobado. Ya solamente escoge. Si cumple, hace esto. Si no cumple, hace este otro. Obviamente que pueden utilizar el if solamente cuando cumpla, ¿no? En este caso, fíjense, solamente está if, condición y tarea, no está el else. ¿Qué significa eso? Que si la condición es verdadera, hace esta tarea,
Pero si la condición es falsa, no va a hacer nada, porque no hay un camino de no, solamente el camino de sí. ¿Ya? Entonces pueden utilizar solo el camino del sí o el camino del sí y no. ¿Ya? También tenemos la estructura if then else anidada, ¿no? Fíjense. Anidada significa que hay un if dentro de otro if, dentro de otro if, ¿no? Así varios if. Entonces fíjense. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Si esta condición es verdadera, ejecuta la tarea 1. Si no, entra el else y nuevamente pregunta. Si la condición es verdadera, ejecuta la tarea 2. Si no, se sale acá y nuevamente pregunta. Si la condición 3 es verdadera, ejecuta la tarea 3. Y si no, ejecuta la tarea n. ¿No? Entonces puedes anidar varios if else. ¿Ya? Pero preguntas de esto. Quiero ver si se ha entendido el if. ¿Se entendió cómo funciona el if? ¿Qué dicen? Sí, no se entendió el if. Ya, entonces he tratado de hacerlo por pasos. Esto ya hemos visto ya más antes, el input. El disp también hemos visto. El fprint también hemos visto. Y lo nuevo de hoy es esto, ¿no? Esta parte del if else. Sí se entendió, dice Matías. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, como ya hemos aprendido cómo funciona el if, ya podemos hacer este ejercicio. ¿Ya? ¿Dónde está? Este ejercicio. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, ¿qué me pide? Me dice, una tose para el almacenamiento de agua tiene la siguiente geometría, ¿no? Esta. La parte inferior es un cilindro, ¿no? Nuevamente un cilindro esta parte inferior. Y la parte superior es un cono truncado invertido. ¿Ya? Es un cono truncado invertido. ¿Ya? Entonces es como un embudo más o menos esto. Solamente que la parte de abajo está tapado, ¿no? Dentro del depósito hay una boya que indica el nivel del agua, ¿no? Esa boya es lo que estamos observando acá. Esta es la boya, ¿ya? ¿No? Que indica el nivel del agua. Entonces, ¿qué dice? Escribir una función en MATLAB que calcule el volumen de agua dentro del depósito a partir de la posición altura h. Entonces, ¿qué me pide? Que calcule el volumen dentro del depósito a partir de la altura h, ¿no? A partir de esta altura yo tengo que calcular cuánto de volumen tiene, cuánto de volumen hay, ¿no? ¿Qué dice? La entrada de la función será la altura h en metros y la salida será el volumen que ocupa en metros cúbicos. Entonces acá simplemente es calcular el volumen de un cilindro y de un cono truncado invertido, ¿ya? Pero antes de hacer esto, ahorita me estoy dando cuenta que necesitamos algo más, algo que no hemos aprendido todavía. ¿Qué es eso? Es esto. Función. Escribir una función. Todavía no sabemos crear funciones, pero ahorita vamos a aprender cómo crear una función. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestro cuadernillo, también lo tenemos acá. Nuestra función. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Acá indico cómo crear archivos script, ¿no? Ahí está, cómo crear nuevo script y todo lo que hemos visto. ¿Ya? Pero además yo puedo crear acá lo que son funciones. ¿Dónde está? No. Aquí está, ¿no? Creación de archivos M de funciones. Entonces, para crear una función es de la misma forma que un script, ¿no? Simplemente que file new, ya no script, sino el de abajo, que es función. File new, ya no script, sino función. Ya esta captura creo que era del MATLAB 2008, pero acá es lo mismo, new, función.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, aparece por defecto este código, ¿ya? ¿Qué es una función inicialmente? Una función tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, la función más conocida es seno, ¿no? Cuando ustedes escriben seno en su calculadora y le ponen un ángulo, digamos, 38, ¿esto qué hace? Internamente hace procesos matemáticos y les bota un resultado, ¿no? Por ejemplo, voy a poner 7.5, ¿ya? Entonces, ahorita mi función se llama, ¿qué se llama? Sin. Mi función se llama sin. ¿Cuál es el valor de entrada? 38. ¿Cuál es el valor de salida? 7.5. Entonces, una función está compuesto por estas tres partes. Un nombre, un valor de entrada y un valor de salida. Entonces, el nombre, como las variables, siempre tienen que empezar por una letra, ¿no? Y le puede seguir un número, ¿no? Acá le podemos poner sin 2, ¿ya? O simplemente sin, ¿no? Siempre tiene que empezar el nombre por una letra y le puede acompañar un número si gusta. Luego dentro del paréntesis en este caso es la variable de entrada y al final todo el proceso, todas las operaciones bota un resultado, ¿ya? Entonces acá está lo mismo. Acá dice function, acá B1 a B9, ¿qué son? Son las variables de salida. ¿Qué son esas variables de salida? Es esto. Si tomamos el ejemplo del seno, B1, B2 hasta Bn son las variables de salida. Si tú solamente tienes un valor, le pones solamente B1, ¿no? O X1, la letra que tú quieras, pero dentro de los corchetes sabemos que son vectores, van a entrar letras, ¿no? B1, B2, la cantidad de resultados que tengas. Ya en este caso solamente me bota un resultado, entonces sería solamente, no sé, le puedo poner B1, solamente, no sé, salida 1, ¿no? S1, la letra que gusten, ¿ya? Pero son las variables de salida, ¿ya? Igual tenemos que poner el nombre del archivo. ¿Cuál es ese nombre del archivo o nombre de la función? Es esto, sin, ¿verdad? Es el nombre de la función, sin. Luego podemos poner entre paréntesis, ¿qué cosa? Ponemos las variables de entrada, ¿no? Acá dice, son los argumentos o variables de entradas que serán asignados en el mismo orden al convocar la función. Entonces, hay funciones que nos piden más de un dato. Esta función C no solamente nos pide un dato, ¿no? Que es el ángulo. A partir de ese ángulo calcula la función seno y te bota un resultado. Pero si se acuerdan, yo les había dicho que en el Delphi había una función que se llamaba power. ¿Eh? Power, donde tú tenías que introducir un valor A y un valor B. ¿Y qué te daba esto? A era la base y B era la potencia. ¿Qué hacía esta función power? Lo único que hacía era A lo elevaba a B. Hacía eso. Entonces, si te das cuenta, acá los valores o variables de entrada son dos, ¿no? A y B. Entonces lo tienes que separar por una coma. A, B. Nombre del archivo, power. Variable de salida en este caso, digamos n, ¿no? Un solo resultado. Entonces este n viene acá, uno solo. Entonces de esa manera funciona o se crea una función. ¿Ya? Entonces vamos a crear una función súper sencilla que va a ser la función suma. ¿Ya? Entonces la función suma la vamos a poner así. Sum, yo le voy a poner sum j, ¿no? Para que suma y la j de la primera letra de mi nombre, ¿no? Sum j, ese va a ser el nombre de mi función. Entonces esta función me va a permitir leer dos datos, a, b. ¿Y qué me va a botar? Me va a botar una variable r. Entonces, ¿qué va a ser r? R simplemente va a ser la suma de a más b. Entonces, cuando yo en el MATLAB ponga sum j
abra paréntesis, le ponga 7,10. ¿Qué resultado me va a dar esto? Me va a dar 17, ¿no? Porque internamente va a ser una suma de A más B, ¿no? De 7 más 10. ¿Ya? Esto vamos a hacer esto, que es súper sencillo. Acá también creo que hice el mismo ejemplo para que se entienda. Aquí está. Entonces vámonos acá. Entonces output R, variable de salida, ¿no? Supongamos que la variable de salida va a ser 1 solamente, R. Acá es el nombre de la función, que va a ser sum j. ¿Ya? Le podemos poner todo con minúscula, todo con mayúscula, no importa. Sum j, ahí está. Variables de entrada, ¿cuáles son? A, B. Pueden ser CD, FP, las letras que gusten. Son dos variables de entrada. Acá se tienen que poner el título de la función, ¿no? Como comentario. Función que suma dos números. ¿Ya? Acá puedes ir poniendo el detalle de qué hace, ¿no? Esta función suma el número A con el número B. Listo. Es más explícito, digamos. Listo. Entonces, una vez que yo tenga A, B, ¿qué tengo que hacer? Simplemente lo que tengo que hacer es sumarlo, ¿no? Digo, sumar. R va a ser igual a A más B. ¿Ya? ¿Por qué estoy poniendo R? Porque es la variable de salida, ¿no? Ese es el resultado que vamos a botar. Por eso hemos puesto acá variable de salida. Variables de entrada. Variable de salida, de entrada. Entonces la salida va a ser igual a A más B. Y podemos poner acá, como en el ejemplo, fprint o disp. Ya, pondremos disp, ¿no? La suma es, y vamos a poner su valor de la función. Entonces, la suma es, punto y coma, y listo, solo eso. Fíjense, acá está igualito. La suma es, listo. ¿Ya? Entonces vamos a guardar esto. Guardar. Vamos a guardarlo igual acá. Sum j. ¿No? Con el mismo nombre. Entonces, esto venimos acá. Clear CLC. Entonces fíjense cómo funciona. Simplemente sum j. Abren paréntesis y ponen el primer valor, digamos 100, 500. Enter. ¿Y qué me bota? Me dice la suma es 600. La suma es 600. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Estamos poniendo una variable de entrada 100 y 500. ¿Qué hace con esas dos variables de entrada? 100 y 500 lo suma, ¿no? 100 más 500, 600. Y eso lo guarda en R. Podemos no poner este resultado de la suma es, fíjense, lo vamos a comentar con porcentaje y lo dejamos así, sin punto y coma. Sabemos que si no le ponemos punto y coma, o sea, si lo dejamos así, me va a mostrar el resultado, ¿no? Me va a decir R es igual a tal cosa. Entonces, fíjense, suma J o sum J, no sé, 2, más 888. Sum J, R es igual a 890 y también me bota 890. Me bota dos veces, entonces por eso yo le tengo que poner punto y coma acá. Punto y coma. Para que no me muestre esto y solo me muestre esto. ¿Ya? ¿Por qué me bota en ANS? Porque siempre me va a botar en ANS. Sabemos que ANS es answer, ¿no? Las primeras tres letras de answer. Answer es respuesta. ¿Ya? ¿Por qué bota en ANS? Porque yo lo puedo poner acá, ¿ya? Respuesta es igual a la suma de sum j de 800 más 800. 800, 800. ¿No? Respuesta es igual a 1600. ¿No? Ahora sí me bota dentro de una variable porque yo he guardado dentro de una variable esta suma. ¿Ya? Entonces así se crea una función. Preguntas. Ya, nuevamente voy a repetirles.
para crear la función, ¿qué pasó? Ya, para crear la función tenemos que poner, primeramente acá las variables de salida, ¿no? Lo pueden poner simplemente r es igual a sum j o entre corchetes, pero si entre corchetes lo ponen, sabemos que es un vector, ¿no? Un vector más que todo funciona cuando tienes dos o más datos. Si tienes un dato es como una variable cualquiera, ¿ya? Pero mejor si lo manejan así de esta forma, ¿ya? Es mejor. Si tienen dos variables de salida va a ser, digamos, r1, r2, digamos. ¿Vale? Entonces, yo quisiera que a modo de practicar, ustedes créense funcioncitas, ¿no? Una función, no sé, una función para calcular los límites, derivadas, no sé. Se pueden crear funcioncitas donde acaba las variables de salida. Igual es el nombre de la función, entre paréntesis las variables de entrada. Acá al medio va la operación y listo, y les bota el resultado. Eso es todo. Entonces vamos a descomentar esto. Vamos a ver si hay respuestas. No hay preguntas. Vamos a irnos a la practiquita. Aquí está. Entonces acá, ¿qué nos pide? Me dice escribir una función en MATLAB que calcule el volumen del agua dentro del depósito a partir de la posición H, ¿no? A partir de esta posición. La entrada de la función será el valor de la altura H en metros. Entonces ya nos está dando un dato. Me voy acá. Aquí no me se les explico, como ya han entendido. Acá. ¿Por qué lo he borrado? Ya. Entonces me está pidiendo que me cree una función, ¿ya? Digamos que mi función se llame depósito. Entonces, mi función se va a llamar depósito. ¿Verdad? Entonces, depósito. Aquí está el nombre de archivo depósito. Entre paréntesis las variables de entrada. La entrada será el valor de la altura h en metros. Entonces la variable de entrada va a ser h, me está diciendo. ¿Ya? Y la salida será el volumen que ocupa el agua en metros cúbicos. Ya lo puedo poner así. Y le puedo poner vol, ¿ya? De volumen. Esa va a ser mi variable de salida, ¿no? Y la salida será el volumen que ocupa el agua en metros cúbicos. ¿Ya? De esta forma. Vol, variable de salida, depósito va a ser el nombre de la función y h es la variable de entrada, ¿no? Y obviamente que acá yo tengo que ir haciendo operaciones y al final me va a mostrar el resultado del volumen. Listo, eso. Entonces, ¿qué hace acá? Acá utiliza la estructura if. ¿Por qué? Fíjense acá. Acá yo tengo dos alturas, ¿no? Dice 19 y acá dice 14. Entonces, si mi altura es menor a 19, yo puedo calcular el volumen de este cilindro. El volumen de este cilindro. Creo que acá ya lo habíamos calculado. ¿Dónde está el área de cilindro? El volumen de un cilindro. Aquí está. Pi por radio al cuadrado por h. Ese es el volumen del cilindro. Entonces, si esta altura es menor o igual a 19, el volumen ¿a qué es igual? A esa ecuación que les he mostrado, ¿no? Si esta alturita h, esta altura h es menor o igual a 19, si h es menor o igual a 19, ¿cómo calculo el volumen? Con el volumen del cilindro. Y listo. Es lo que me piden, ¿no? La salida será el volumen que ocupa el agua en metros cúbicos. Si la altura es 19 o menos, calculo el volumen del cilindro, ¿no? O le puedo poner acá, volumen es igual a pi por radio al cuadrado
por h y listo. Para de contar eso. Pero ¿qué pasa si la altura h se pasa de 19? Digamos que es 20. Entonces, si la altura es mayor a 19, mayor a 19, ¿no? O sea, significa que es 19.1 o más, digamos, o 0.001 y más. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que restarla, ¿no? Si te das cuenta, digamos que esta altura que es mayor a 19 es 25, digamos, ¿no? Me da una altura de 25. ¿Cómo calcularía yo el volumen de 25, ¿no? De altura? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que restarle, pues, esa altura de 25. Yo tengo que restar, ¿qué cosa? Tengo que restar 19, ¿no? Menos 19. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar 6. Entonces, la altura de acá a acá había sido 6 y la altura de acá a acá había sido 19. Entonces yo con la ecuación de volumen de cilindro por una altura de 19, yo calculo el volumen. Y calculo el volumen del cono truncado invertido con una altura de 6. Y al final sumo ambos volúmenes y ese es el volumen total para esta altura h. ¿Ya? Eso es en resumen lo que tenemos que hacer. Veamos las ecuaciones. Aquí está, ¿no? Me dice, si mi altura es de 0 a 19, el volumen se calcula con pi por radio al cuadrado por h, ¿no? Lo que les he mostrado ahorita. Pi por radio al cuadrado por h, ¿no? Obviamente que radio al cuadrado es 12.5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el diámetro de esto es 25 y necesitamos el radio que es 12.5. De ahí sale. Lo vemos. Ahora, ¿qué pasa si la altura es mayor a 19? O sea, entre 19 y 33. ¿Por qué 33? Porque es la suma. 19 y 33, ¿no? 19 más 4, 23 más 10, 33. Entonces, si la altura está mayor a 19 pero menor a 33, en este rango, ¿cómo vamos a calcular? Lo vamos a calcular con esto. Pi por radio al cuadrado por 19. Esto es el volumen del cilindro. Y todo esto es el volumen del cono truncado invertido. ¿Ya? Volumen del cono truncado, CTI le voy a poner, truncado invertido. ¿Ya? Simplemente hace la suma de los dos. ¿Ya? Entonces, estás restringiendo que sí o sí sea menor a 33 SH. ¿Por qué? Porque si la altura fuera mayor a 33, significa pues que ya se has rebalsado, ¿no? Del tanque. Has rebalsado, porque la altura solamente tiene 33 metros de altura. Si me ponen 34, ya pues ya no podemos calcular el volumen porque ya has rebalsado, ¿no? Si me ponen una altura, no sé, de 35, ¿cómo voy a saber cuánto de volumen hay, no? No podría saber porque a no ser que tendría que prolongar esto hasta acá, ¿no? Hasta acá, y con esos datos decían hallar lo que es el volumen de esta parte de este cono truncado invertido. Entonces, por eso se restringir solamente hasta 33. ¿Ya? Entonces de ahí, donde me dice RH es 12.5 más 10. Entonces todo esto sale de la ecuación del cono truncado invertido. No sé si lo tengo acá. Creo que no lo tengo. Vamos a buscarlo. Volumen de cono truncado invertido. Creo que ya lo habíamos. Creo que lo tenía acá. Quiero revisar un ratito. Aquí está. Aquí ya lo tengo. Ya sabía que lo tenía. Entonces, esta es la ecuación de cono truncado invertido. La altura por pi sobre 3. R al cuadrado por R minúscula más R por R. ¿Qué dice? Donde R es el radio de la base inferior y R es el radio de la superior, ¿no? H, la altura del cono truncado. Aquí podemos ver el cono truncado. Ahí está, ¿no? R y R. R y R. Entonces con esa ecuación hallan lo que es el volumen.
A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Ya? Y lo único que se hace es lo que acabamos de aprender, ¿no? Función B, variable de salida, ¿no? El volumen. Nombre de la función, voluagua. Variable de entrada, H. ¿Qué haces? Volumen que calcula, o volagua calcula el volumen de agua de un depósito. La entrada es el nivel de agua en metros. La salida es el volumen de agua en metros cúbicos. ¿Qué hacemos? Decimos, si la altura es menor a 19, se calcula con la ecuación del volumen de un cilindro. Listo. Si la altura no es menor, o sea, si no cumple esto, significa que es mayor a 19, ¿no? Entonces, por eso está el else. Entonces, else, aquí va a ser igual, vas a calcular este RH y vas a calcular el volumen. Vuelvo a repetir, esto es el volumen del cilindro y todo esto es el volumen del cono truncado invertido. Obviamente esto está en función de RH. A ver, veamos RH, ¿dónde está? RH, ¿no? 12.5 más 10.5 entre 14. Vamos a... Entonces, 12.5 es la mitad del diámetro, ¿no? 12.5. 10.5 sobre 14 debería ser 46 menos 25. 46 menos 25, 21. Entre 2, 10.5. Ahí está, eso es. ¿Ya? Es el diámetro de acá arriba menos el de abajo sobre 2. Diámetro 46 menos 25 entre 2. Ese es este valor. Entre 14 es estito. Y multiplicado por h menos 19, ¿no? Lo que les decía. Si mi altura es hasta acá, ¿yo qué hago? Esta altura le tengo que restar este chiquitito y yo voy a obtener esta alturita, ¿no? Ese va a ser RH. Con este 19 yo calculo el volumen de cilindro. Con esta altura RH yo calculo el volumen del cono truncado invertido. ¿Con qué fórmula? Con esta fórmula calculo. Este H es el RH. Ese es. Listo, es prácticamente todo, ¿no? Aquí ya está aplicado. Entonces, vamos a copiarlo para no tardar. Parece que este no está acá. No me acuerdo si lo he puesto acá o no. No, parece que este no lo he puesto acá en los ejercicios. No lo he puesto. Ya, pero les quiero mostrar esto. Aquí está. Ya, se los he hecho estito, que es para que se ubiquen cómo calcular esos datitos. ¿Ya? ¿Dónde es el código? No está el código acá. Es volumen de agua, tanque elevado. Este es. ¿Ya? Vamos a copiar este directamente para no tardar. Nueva función y llenamos acá todo, ¿no? Función, acá tiene que ir el volumen, que es la variable de salida. Les he dicho que puede ir entre corchetes o puede ir así solito. Como es una variable no interesa, ¿no? Pero si lo ponen de esta manera tampoco va a variar nada, va a ser lo mismo. Esto es el nombre de su función, es la variable de entrada, que dice función para calcular el volumen de un tanque dependiendo la altura. Listo. Si la altura es menor a 19, es el volumen del cilindro. RH, que es altura del cono truncado invertido. ¿Esto qué es? Volumen del cilindro más volumen del cono truncado invertido. Eso es. ¿Listo? Eso es todo.
y me muestra el resultado, ¿ya? Control S, le vamos a poner como está acá, bol agua. O bolu agua creo que era, no. Veamos acá, en nuestro ejemplo. Bolu agua, le pondremos bolu agua, ya vamos a cambiar esto. Bolu agua. Bolu agua. Enter. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes ponen bolu agua, entre paréntesis ponen la altura. El problema es la altura del ejemplo. La altura es 8. 8, enter. Entonces, la altura 8 dice que tiene un volumen de 3.93 exponencial a la 3. Lo mismo, ¿no? 3.93 exponencial a la 3. Ahora, para su práctica, ¿ya? Para su práctica tienen que cambiar esto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que estas ecuaciones, más que todo está en función de cómo está dibujado tu tanque. Cómo está dibujado. Entonces, acá se les hizo un pequeño esquemita donde me dice que este RH es igual a 12.5, ¿no? ¿Dónde sale 12.5? De acá, ¿no? Del diámetro entre 2. Entonces, si a ti te va a dar un diámetro diferente, digamos 60 entre 2 va a ser 30. Esos 30 tienes que cambiar acá. Ya no va a ser 12.5, va a ser 30. ¿Dónde sale 10.5? 10.5 simplemente es el diámetro de arriba menos el diámetro de abajo. Y eso tienes que dividirlo entre 2, 10.5. Si a vos te ha dado acá 90 y acá abajo 60, 90 menos 60, 30. Entre 2, 15. Entonces acá tú vas a poner 15. Y esto, este 14, ¿qué es? Simplemente es esta altura de acá, ¿no? 14. H menos 19 se mantiene igual, ¿no? Obviamente que 19 es de acá. Listo, es lo único que debes cambiar. Esta ecuación grande, a ver, déjenme ver. Ya, acá tienen que cambiar, ¿no? Esta ecuación va a cambiar igual de ustedes. Acá dice volumen del cilindro más cono truncado invertido. Esto no va a cambiar, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado por h va a ser lo mismo, pero esta parte va a ir cambiando. Acá está la ecuación general. 1/3 de pi, acá me dice h. H menos 19. Acá dice r al cuadrado, que es 12.5. Acá está desordenado. ¿Ya? R al cuadrado, 12.5. R minúscula, 12.5 por R por H. Más R por H. Entonces, fíjense, es esto. ¿Ve? Esto es esto. Y este es este. A ver, vamos a ponerle igualito, ¿ya? Para que no se confunda. Este vamos a traerlo acá, control X y así. Ahora creo que ya está mejor, ¿no? 12.5 al cuadrado más R al cuadrado más 12.5 por RH, control G. ¿Ya? Entonces acá tienen que reemplazar. Vuelvo a repetir. R, ¿qué es R? R al cuadrado, dice, ¿no? 12.5 al cuadrado. R, acá está, dice que es 12.5, entonces 12.5 al cuadrado. Más RH al cuadrado. ¿Qué es RH? Es esta ecuación, ¿no? Esta ecuación ustedes lo tienen que definir con estos parámetros que hemos visto. R por H se mantiene. Entonces vamos a poner con amarillo lo que tienen que cambiar, ¿ya? Esto tienen que cambiar. Luego tienen que cambiar esto. Tienen que cambiar esto. Tienen que cambiar esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Este también, ¿no? Lo demás se mantiene, se mantiene. Ya, eso. ¿Ya? Eso que está con amarillo se debe cambiar. Entonces, ojo, de acuerdo a sus datos tienen que cambiar esos que están con amarillo, ¿ya? Pero vamos a revisar. Entonces, hacemos esto, ¿no?
la práctica. ¿Qué dice la práctica? Me dice el 7, volumen de un depósito de agua de radio superior 35, inferior de 18 y altura de 28. Vamos a hacer ese ejemplo para que vean cómo se cambia. No quiero que se queden con la duda. ¿Ya? Más o menos es así. Más o menos es así. Ahora vamos a poner aquí de acá. Algo así es. Entonces, ¿qué les da de dato? Fíjense. Nos está dando y nos dice el radio superior 35, inferior 18. Entonces, 35, 18. Ahora voy a cortar esto, está molestando. Ahí. 35 y 18. ¿Qué más? H1 me dice que es 28 y H2 15. 28 y 15. Entonces, ¿qué es eso? y 15. ¿Ya? Eso me está dando el dato. ¿Qué más? Solo eso, ¿no? Solo esos son los datos. Entonces, ¿cómo tengo que cambiar? Vamos a venir acá. Clear CLC. ¿Ya? Esto lo vamos a guardar con otro nombre. Le vamos a poner Boluagua chicas. Es para una chica, creo, ¿no? A ver. A chica le pondré, no importa. Boluagua M le vamos a poner, ya. Boluagua M. Entonces, este de acá, pi por radio al cuadrado por h, tiene que cambiar. ¿No? Acá está todo lo que tiene que cambiar. Esto también tiene que cambiar. Ya, entonces empecemos. Acá me dice 19, ¿ya? Este 19 se los voy a poner altura del cilindro. Altura del cilindro. Entonces fíjense, ¿cuál es la altura de mi cilindro? 28. Del cilindro 28. Entonces acá va a ser 28. Acá, pi por 12.5 al cuadrado por h. Fijemos el ejemplo. 12.5. ¿Dónde encuentro 12.5? Acá. Diámetro de abajo entre 2. Mi diámetro de abajo es 18. Entre 2, 9. Entonces acá es 9. ¿Qué más? Radio o RH. Fijo. RH que es igual, me dice 12.5. ¿De dónde sale? El diámetro de abajo entre 2. Diámetro de abajo 18. Entre 2, 9. Entonces acá va 9. ¿Qué más? 10.5. Aquí es igual. Diámetro superior menos diámetro inferior. 46 menos 25, 21. Entre 2, 10.5. En mi ejemplo, 35 menos 18 entre 2, 8.5. Entonces acá va 8.5. 14, aquí es igual. 14 es la altura del cono truncado invertido. 14. En mi ejemplo es 15. 15. H menos 19. 19, ¿qué es? La altura del cilindro.
En mi caso es 28. 28. Subo acá, calculo el volumen total, donde cambio acá 19, la altura del cilindro. ¿Cuánto es? 28. Entonces acá, en vez de 19, 28. ¿No? En vez de 19. ¿Qué está pasando acá? A ver, un cachito. Parece que no está igual que... Ah, no, está igual. Ya, pero no importa, empezamos acá. 12.5, revisamos nuestro ejemplo. ¿Cuál es? El de abajo, ¿no ve? Entre 2. Para nuestro ejemplo, ¿cuánto es? 19 entre 2, 8. Se acaba 8. 19, entonces 28. Pi h menos 28. 12.5 para nosotros es 18 entre 2, 9. 12.5, 9. Solamente eso. 12.5, que es el de abajo. 9. 19 el de acá. Listo, eso es todo. ¿Ya? Entonces lo guardo esto. ¿Cómo utilizo? Volu agua M. ¿Qué altura? Me dice, a ver. Volumen de un depósito. No me dice nada. Entonces esto va a funcionar para cualquier altura, digamos. Digamos que la altura sea... Fíjense, si es menos de 28, solo va a calcular con volumen del cilindro. Le pondremos 30 para ver. ¿Qué dice? Ah, ya, me he equivocado yo, ¿no? Le he puesto volu agua M, pero acá guardamos volu agua M. Volu agua, no, esto está mal. Clear CLC. Entonces, esto guardar como, yo lo he guardado como volu agua M. ¿Ya? Pero acá no está guardado, fíjense. No está guardado, entonces. Guardar como sesión 5 volu agua M. Guardar. Recién, ¿no? Fíjense, recién se ha guardado volu agua M. Entonces, volu agua M, entre paréntesis, digamos 30. Ahí está. Para que no me muestre este B, que es el volumen, vamos a poner un punto y coma acá. Acá también punto y coma. Clear CLC volu agua M. Ya lo he guardado con volu agua M, ¿no? Entonces acá debería estar también M. Control S. Volu agua M 30. Ahí está el resultado del volumen. Ya. Entonces muy importante esto, por favor. Esto les voy a pasar. Ya saben, tienen que cambiar estos valores de acá. Es lo único que deben cambiar. Obviamente que va a cambiar este, ¿no? Todito va a cambiar. Prácticamente todo cambia. Pero yo pienso que esto les va a servir. Esto que está con amarillo es donde tienen que cambiar. ¿Ya? A ver, preguntas hasta acá. Preguntas de este ejemplo. Ya, este ejemplo igual, no sé, parece que le gustaba al ingeniero porque tiene datos que cambiar. Y los datos que vas a cambiar no solamente son en los datos de ingreso, sino que es en el código de este ejercicio. ¿Vale? Entonces acá le voy a pegar también para que ya lo tengan el comando, o sea, todo el comando y todo esto. Ya lo vamos a pegar, le voy a poner volu agua. ¿Ya? Y lo voy a marcar también lo que tienen que cambiar. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar como estábamos hace rato para que no suceda nada. ¿Qué pasó? A ver, denme un ratito. Todo esto. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Si lo guardamos, crear CLC, volu agua, o volu agua. Volu, ¿no? Volu agua, digamos 30. Ahí está, ¿no? Este hay que poner punto y coma,
control S, bulu agua 20, digamos. Ahí está, así funciona. Entonces esto vamos a copiar, se los voy a pegar acá, y lo que tienen que cambiar son estos. Los voy a marcar con amarillo también. Esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá. No se dan cuenta casi todo, pero como ya tienen el esquemita, yo creo que va a ser más fácil cambiar los datos. Ya se los estoy poniendo así porque es el rato del examen, saben que se ponen nerviosos, ¿no? Y además analizar se puede, pero con lo nerviosos que están a veces se les va. Ya, preguntas de eso, por favor. ¿Hay preguntas de este ejercicio? Está claro, Inge. Ya. Entonces vamos a quedar acá. Pucha, me hubiera gustado terminar hoy día, pero no, ya nos falta todavía dos ejercicios si no me equivoco. Vamos a tiquear esto más. Este más hemos hecho el 7, ¿no? 6, 7. Hicimos dos hoy día. Entonces nos falta todavía, a ver, el tanque echado. Nos falta la flecha y nos falta el choque de un vehículo. Ya el tanque echado ya es con estructura repetitiva. El de la flecha creo que no. El del vehículo igual solamente es emplazar. Entonces, no sé si quieren pasar el sábado o directamente el lunes. Ya eso depende de ustedes. Yo puedo ambos días. ¿Qué día quisieran pasar? O sea, para terminar, ¿no? Podemos pasar el sábado en la noche, en la misma hora, y lo terminamos. O lo quieren pasar el día lunes, así los repasan. No sé, cómo quieren hacer. Porque acá dice, ¿no? Entrega 25 de mayo. Y el 25 ya se acerca, es el día martes. Entonces yo pienso que sería mejor, ¿no? El 22. Así ya van haciendo. Domingo yo creo que van a ser lunes y entregan el día martes. ¿Les parece si pasamos el sábado? Día sábado, dice Diego. ¿Qué dicen los demás? Sí, estaría bien. Ya, sí, dice sábado, Rudy y Eva. Ya, pero entonces hasta este punto vayan haciendo su práctica, por favor, porque ahí van a ir surgiendo dudas. ¿Ya? Entonces, estos últimos 4 ejercicios son los más, no complicados, ¿no? Sino más larguitos, ¿no? De esta forma. ¿Ya? Entonces vayan haciendo. Y esto les va a servir, sé que les va a servir esto, ¿no? Con flechita todo, les va a servir. Les voy a pasar ahorita esto al Drive para que lo descarguen y en base a esto vayan cambiando. Ya, entonces nos vemos el día sábado, igual a las 8 pasaremos, ya, a las 8. Y sí, 8. Ya vamos a pasar a las 8 y vamos a acabar estos 3 ejercicios. Ya no son tan largos, pero igual quiero explicarles paso a paso estos más. Ya, entonces nos veríamos el día sábado a las 8 de la noche. Ya, vayan practicando. A ver qué dice. Inge de la sinergia solo puedo entrar como lector, dice. De las sinergias. A ver. Sección. ¿Cuál inercias? ¿Qué archivo me estás hablando? Del Excel, Inge, lo que nos pasó al Drive. Ah, ya, el Excel, ¿no? A ver dónde está. No sé si está acá. Ah, este es. Qué raro, ¿no? Lo voy a guardar y lo voy a pasar ahorita al grupo de WhatsApp. O lo voy a reemplazar también en el Drive. Lo que pasa es que tenía un Excel que había caducado, por eso no me permitía abrir esa vez. Pero lo voy a volver a subir. El grupo de WhatsApp igual. Y si no da siempre, no sé cómo hacemos. Yo creo que sí va a dar el WhatsApp. Ya, ahí lo van a descargar. Ya, entonces, más consultas. Ya, creo que no. Quedamos acá entonces, muchachos. Nos vemos el día sábado y terminamos la práctica.
Ya, que tengan buenas noches.